El 8 de julio de 1808 se promulga la Constitución de Bayona, llamada también Estatuto de Bayona. Se promulga por instrucciones de Napoleón, que acaba de hacer abdicar a los reyes de España para nombrar rey de España a su hermano José Bonaparte. Es decir, el contexto de esto es los hechos que tienen lugar en España en 1808, es decir, el motín de Aranjuez en marzo de 1808, mediante el cual Fernando, heredero del trono de su padre Carlos IV, destituye a su padre, lo hace abdicar, saca del poder al favorito de su padre, que es Manuel Godoy, quien de hecho prácticamente gobierna España, y Fernando asume el poder como Fernando VII. Pero el proyecto de Napoleón no es ese, y Napoleón hace entonces que sus tropas, que están presentes en España con autorización del gobierno español, porque Napoleón ha invadido Portugal, aliado de Inglaterra, su enemiga, y por cierto los reyes de Portugal se han trasladado protegidos por los ingleses al Brasil y han convertido a Brasil en imperio. Napoleón aprovecha entonces la presencia de sus tropas en España para deshacer ese acuerdo y fuerza a los dos reyes, al Carlos IV que ha abdicado y a Fernando VII, su hijo, que ha adquirido el trono por la abdicación de su padre, a trasladarse al norte de España y luego a Bayona, en el sur de Francia, y allí los hace renunciar a los dos para nombrar rey de España a su hermano José Bonaparte, como José I de España. Pero Napoleón organiza las cosas de tal manera que éstas tengan un marco legal, y para ello justamente convoca una reunión de las Cortes españolas, a las cuales asisten 65 diputados, y esas Cortes españolas, por supuesto, son diputados todos complacientes con la política napoleónica. Esos diputados les toca como tarea, por supuesto, legitimar la designación de José Bonaparte como rey de España, pero sobre todo aprobar previamente, para darle legitimidad a esa designación, aprobar una constitución española, un acta constitucional de España que los españoles prefieren llamar Estatuto de Bayona y que realmente no tiene prácticamente legitimidad, porque lo que trata es de legitimar el atropello cometido contra los reyes españoles por las tropas de Napoleón y por los planes del propio Napoleón. Ese Estatuto de Bayona, de todas maneras, es muy importante porque es de hecho la primera constitución española, no la hacen los españoles, sino que se la hacen los franceses, y porque tiene un objetivo muy importante, que es el de declarar, entre otras cosas, la igualdad entre los españoles de España y los españoles de América, antes de que las Cortes españolas hagan eso unos meses después. El Estatuto de Bayona, o la constitución que se aprueba allí, es una constitución híbrida, porque realmente es una constitución que se pretende liberal, pero que realmente es monárquica y sobre todo le atribuye poderes muy grandes al propio rey. Y hay muchas contradicciones con lo que podría ser una constitución realmente liberal. De hecho, se establecen los tres poderes, sí, pero el poder fundamental lo tiene el rey, y los mecanismos, digamos, de separación de esos poderes no son en absoluto reales. De hecho, la Constitución es monárquica, personalista, porque a pesar de existir esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el poder ejecutivo lo ejerce, por supuesto, el rey, y los ejecutantes son los ministros, que son los responsables. El rey prácticamente no lo es. El poder legislativo está constituido por las Cortes, pero las Cortes simplemente tratan de elaborar las leyes y es el rey el que decide y el que las promulga. Y el poder judicial está constituido por tribunales, pero el rey es el que nombra a los jueces, de tal manera que el rey tiene poderes sobre los tres poderes. Ejerce de alguna forma directamente el ejecutivo e indirectamente el legislativo y el judicial. Aparte de eso, la Constitución es una constitución que establece fundamentalmente como única religión el cristianismo o el catolicismo. La única religión tolerada es la religión católica y todas las otras religiones quedan prohibidas. Y eso hace que a uno le llame la atención que en las juntas
en las juntas americanas, justamente una de las cosas que se haga es criticar a los franceses, y concretamente a Napoleón, por ser ateos y por ser enemigos de la religión cristiana, cuando justamente la Constitución es una Constitución que va en esa misma dirección. Y llama la atención que en la declaración, en el juramento que hacen los criollos venezolanos para el Congreso que va a declarar la independencia, una de las cosas que quieran defender contra los franceses es la Inmaculada Concepción de María, como si de alguna manera eso estuviese amenazado por Napoleón o por las declaraciones o las constituciones napoleónicas. Es decir, la Constitución establece la absoluta existencia del cristianismo, catolicismo, pues como religión, y la exclusión de cualesquiera otra religión. Es más, las cortes son cortes estamentales, como las propias cortes de las francesas antes de la Revolución. Y en ese sentido la Constitución es una Constitución profundamente conservadora y tradicional. Eso sí, la Constitución establece una serie de derechos personales, libertad personal, juicios por jurados, derecho a la defensa, una serie de ventajas que no existían, por supuesto, en el sistema español de entonces, y la libertad de prensa se promete, aunque realmente no se establece todavía. Es importante esto porque, sobre todo para señalar que fue la primera oportunidad, repito, en que se estableció en España, en esa España dominada por los franceses, la igualdad entre los criollos americanos y los peninsulares, que es una de las consignas de los criollos, y que luego las cortes españolas más adelante van a tratar de convertir en un arma demagógica para ganarse a los criollos una vez que han empezado a constituirse las juntas criollas en América. Esa constitución realmente no tuvo mucho éxito, no tuvo mucha incidencia desde el punto de vista de su efectividad. En primer lugar, porque los propios liberales españoles la condenaron porque se trataba de una constitución impuesta a la fuerza por un poder extranjero. Y eso generó algunas paradojas en España, de que quienes tenían que apoyar justamente esas medidas liberales las rechazaban por ser producto de una invasión, y los sectores populares que se hubieran podido beneficiar de ellas también las condenaban por ser producto de unos invasores que estaban ocupando su país. Y por otro lado, porque la Constitución solo funcionó en aquellas partes de España donde dominaba el poder francés, que terminó perdiendo la pelea en 1812, y nunca fue aceptada ni reconocida por los criollos americanos, que se opusieron rotundamente a cualquier reemplazo del control español por el control francés, y uno de los argumentos de todas las juntas criollas fue justamente oponerse a la hegemonía francesa y a la amenaza que representaba el poder napoleónico sobre estas colonias españolas que querían conseguir autonomía y más adelante conseguir independencia, es decir, no pasar del poder español al poder francés.